Ahora vamos a comenzar con la sección de enfermedades vasculares del pulmón. Primero, como una breve introducción, hay que recordar que la circulación pulmonar es un sistema de bajas presiones, baja resistencia al flujo sanguíneo y de gran distensibilidad. Esto significa que se va a adaptar a los aumentos de flujo sanguíneo, disminuyendo la resistencia vascular pulmonar. Ahora, existen diversos factores que van a o disminuir o aumentar la resistencia vascular pulmonar. Factores que disminuyen la resistencia vascular pulmonar serían, por ejemplo, un desplazamiento del volumen sanguíneo sistémico hacia el pulmón. Factores que aumentan la resistencia vascular pulmonar sería un aumento de la presión de la arteria pulmonar y de la presión de la aurícula izquierda, o un aumento o disminución de la presión transpulmonar más allá de la capacidad residual funcional, un aumento de la presión intersticial o un aumento de la viscosidad sanguínea como un aumento del hematocrito. Tenemos también diversos factores que actúan como vasodilatadores y vasoconstrictores y que respectivamente van a disminuir o aumentar la resistencia vascular pulmonar. Ahora, relacionando la resistencia vascular pulmonar con los volúmenes pulmonares, podemos ver este gráfico. En este gráfico vemos en el eje de las Y la resistencia vascular pulmonar. En el eje de las X vemos diversos volúmenes pulmonares. Podemos ver que en el volumen de refuerzo expiratorio, que sería la capacidad residual funcional, la resistencia vascular pulmonar es la menor. ¿Y esto por qué pasa? Porque hay vasos que son extra e intraalveolares. Los vasos intraalveolares aumentan la resistencia vascular pulmonar en inspiración, mientras que los extraalveolares la aumentan en expiración. ¿Esto por qué pasa? Porque en inspiración los alvéolos, al estar llenos de aire, van a estar aplastando estos vasos intraalveolares y por lo tanto aumentando la resistencia vascular pulmonar. En cambio, en los vasos extraalveolares, en inspiración, estos se van a dilatar, van a aumentar su calibre porque la inspiración va a hacer que se traccionen las fibras elásticas. Luego de esta breve introducción vamos a hablar de un tema muy importante que es la hipertensión pulmonar. Partiendo con las definiciones básicas, la hipertensión pulmonar la podemos definir de diversas formas. Una es midiendo la presión media de la arteria pulmonar. Entonces podríamos definir que una persona tiene hipertensión pulmonar cuando la presión media de la arteria pulmonar es mayor a 25 miligramos de mercurio en reposo o mayor a 30 miligramos de mercurio en ejercicio, o si medimos la presión de enclavamiento pulmonar, esta es menor a 15 milímetros de mercurio. Ahora, también es importante definir resistencia vascular pulmonar. Y la podemos definir con esta fórmula. La presión de la arteria pulmonar menos la presión de la aurícula izquierda dividido en el flujo sanguíneo pulmonar. Ahora, la presión de la arteria pulmonar la podemos definir como la resistencia vascular pulmonar por el flujo sanguíneo pulmonar más la presión de la aurícula izquierda. Es importante definir la patogénesis de la hipertensión pulmonar. Entonces podemos partir por los factores que nos van a predisponer o a causar daño vascular. Estos serían primero factores de riesgo, que son muy diversos, pero podemos nombrar algunos, como drogas, el VIH o SHANTS, o la predisposición genética que se vista una asociación con el gen PPH1. Ahora, si ya existe daño vascular, vamos a ver que este daño vascular va a producir diversos efectos. Primero, una disfunción endotelial, también una disfunción del músculo liso, inflamación y remodelación vascular. Y todo esto va a llevar a un progreso de la hipertensión pulmonar. Dentro de los mecanismos de hipertensión pulmonar podemos destacar tres.
Esto sería un aumento de presión de la aurícula izquierda, aumento del flujo sanguíneo pulmonar o aumento de la resistencia vascular pulmonar. Vamos a ver cada uno de estos en detalle. Un aumento de la presión de la aurícula izquierda sería, por ejemplo, por una estenosis mitral o una insuficiencia cardíaca. ¿Qué es lo que va a pasar? Que en estas una menor cantidad de sangre puede salir del ventrículo izquierdo hacia la circulación sistémica, y esto lo que nos va a provocar es una especie de taco del corazón hacia atrás, y esto va a congestionar la circulación pulmonar. Esto vemos que clínicamente se puede manifestar como disnea, hemoptisis o, ya llegando a un extremo, el edema pulmonar. Acá pueden ver un electrocardiograma donde observamos que en la derivación V1 hay una P que es negativa. ¿Por qué pasa esto? Hablando en simple, porque los vectores de conducción en la aurícula izquierda están yendo al revés. Y esto pasa porque esta aurícula izquierda está sobrecargada de volumen y esto va a hacer que se hipertrofie. Y secundario a esta hipertrofia es que vamos a ver esta P invertida. Y esta es una de las manifestaciones que nosotros llamamos una P mitral. Como segundo mecanismo habíamos mencionado el aumento del flujo sanguíneo pulmonar. Dentro de estos tenemos, por ejemplo, una comunicación interauricular, una comunicación interventricular y un ducto arterioso. Acá es importante recordar que en los adultos que no tengan alteraciones, las presiones de las cavidades izquierdas son mayores que las derechas. Por lo tanto, si hay una comunicación anómala entre las cavidades izquierdas y las derechas, el flujo de sangre va a fluir hacia la derecha, por lo tanto aumentando la cantidad de sangre que va a ir al sistema pulmonar. Como vemos aquí, en un comienzo, la elevación de la presión de la arteria pulmonar es relativamente pequeña. ¿Por qué pasa esto? Porque habíamos hablado de que este sistema pulmonar tiene una gran capacidad de aumentar su volumen pulmonar sin aumentar mucho la presión. ¿Por qué? Porque los capilares pulmonares se reclutan y también se distienden. Por lo tanto, este aumento de volumen no se ve muy reflejado en la presión. Pero ahora, si es que estos flujos persistentemente siguen aumentados, ya vamos a ver que hay cambios estructurales en las paredes de las arterias pequeñas. Y entonces ahí estas presiones pulmonares pueden incluso alcanzar presiones sistémicas, y ahí esta regla que les había dicho de que las cavidades izquierdas tienen mayor presión que las derechas ya no se cumple, y podríamos llegar a invertir el flujo pasando de la circulación derecha al lado izquierdo y viendo una hipoxemia arterial, ya que esta sangre no se va a oxigenar. Otro mecanismo que tenemos es un aumento de la resistencia vascular pulmonar. ¿Por qué puede aumentar? Una de las causas es la vasoconstricción, que como vemos aquí hay muchos factores que la pueden producir. Otras causas sería una obstrucción vascular pulmonar, que también vemos que tiene muchas etiologías, por ejemplo, importantes los trombos, por ejemplo en un TEP. Otra causa sería una obliteración. Y acá es importante recordar el enfisema que ya le habíamos hablado en la sección anterior. Ahora, ¿cómo evaluamos la vasorreactividad pulmonar en la hipertensión pulmonar? Acá hay una prueba que se puede realizar que consiste en las mediciones de presiones y flujo sanguíneo en el circuito de la circulación pulmonar. ¿Cómo lo hacemos? Generalmente se administran sustancias como óxido nítrico, epoprostenerol o adenosina. Se pasan en infusión durante 10 minutos y luego de esos 10 minutos se miden las presiones y los flujos sanguíneos pulmonares. Acá vemos que el paciente puede responder de diversas formas. Una, que es lo que esperamos que pase, es que haya una respuesta positiva. ¿Cómo se define esta respuesta positiva? Con una disminución de la presión de la arteria pulmonar media en al menos 10 milímetros de mercurio y alcanzando valores absolutos menores a 40 milímetros de mercurio sin caída del gasto cardíaco. Esto es lo que todos esperamos y queremos que pase, porque estos pacientes tienen mejor pronóstico ya que responden a los bloqueadores de canales de calcio y así disminuyen su hipertensión pulmonar. ¿Qué otra cosa puede pasar?
que la respuesta sea negativa, es decir, no cumpla con estos criterios, o incluso que haya un empeoramiento de los parámetros, lo que nos va a sugerir una enfermedad veno-oclusiva. Estas dos últimas tienen mucho peor pronóstico, ya que los tratamientos son también mucho más complejos.